Si se puede, la enteral es la primera elección. Si nuestro paciente tiene pues una lesión importante en el intestino, etcétera, pues obviamente el tracto digestivo no está íntegro, entonces nuestra segunda opción es una nutrición parenteral. Esto porque la nutrición enteral evita la translocación bacteriana, estimula el trofismo de la mucosa, y lo que tenemos que considerar también es que todos los pacientes neurocríticos cursan con un grado de gastroparesia. Entonces se recomienda el uso de agentes procinéticos y iniciar infusiones bajas de dieta y nunca iniciar una dieta con soporte al 100%. No son como las recomendaciones generales. Y la nutrición parenteral, pues lo que ya comentábamos, se recomienda si hay pérdida de la integridad del tracto digestivo o los requerimientos energéticos no se logran por esta vía, con todas las complicaciones que ya comentamos. En cuanto al control glucémico, todo lo que voy a comentar es muy específico para el paciente neurocrítico. Las metas de glucosa cambian dependiendo de la patología del paciente. Aquí, todos los pacientes que estén neurocríticamente enfermos, los requerimientos de glucosa van a aumentar durante la lesión. Entonces la insulina se eleva en pequeñas cantidades y la relación insulina-glucagón se reduce, lo que estimula la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la lipólisis. Entonces nuestros pacientes pueden cursar con hiperglucemia, ¿no?, como parte de la respuesta inflamatoria. Entonces la hiperglucemia siempre va a ser un factor de mal pronóstico independientemente de cualquier patología crítica. ¿Qué es lo que se recomienda? Hay muchos estudios, muchos metaanálisis, hay algunos muy grandes, otros en los cuales casi todos confluyen en lo mismo. El control súper estricto de la glucosa se asocia con una disminución cerebral y un mayor riesgo de sufrimiento metabólico cerebral. Entonces la hipoglucemia puede causar lesión cerebral secundaria y esta debe evitarse. Sin embargo, pues la hiperglucemia empeora la lesión cerebral en pacientes con TCE y puede aumentar la hemorragia intracerebral. Entonces se ha determinado que el objetivo en estos pacientes es una glucosa entre 140 y 180. Por debajo o por arriba de esto, a estos pacientes les va mal, entonces hay que tratarlo. Si tenemos a un paciente que está con nosotros y tiene más de 2 cuantificaciones de glucosa con descontrol, es indicación para iniciar infusión de insulina. En cuanto al manejo de la coagulopatía, pues la coagulopatía es un poderoso predictor de mal pronóstico, sobre todo en pacientes con trauma de cráneo. Resulta de un incremento en el riesgo de la mortalidad de 9 veces. Entonces, esta se asocia significativamente en lesiones hemorrágicas progresivas y en hipertensión intracraneana. ¿Y esto por qué se debe? Porque pues hay un efecto al inicio procoagulante para tratar de limitar las lesiones ocupativas a nivel intracraneal. Sin embargo, cuando esto no se logra, hay otros factores como la hemodilución, la misma infección, si hay algún proceso infeccioso, o la disfunción de ciertos elementos formes, entre estos las plaquetas. Entonces la disfunción plaquetaria o la disminución del número de plaquetas contribuye a complicaciones hemorrágicas. En estos pacientes un recuento de plaquetas por debajo de 175 aumenta el riesgo de progresión de la hemorragia intracraneal, y recuentos por debajo de 100.000 son asociados a 9 veces mayor riesgo de muerte. Entonces, en pacientes con lesiones traumáticas hemorrágicas se recomienda mantener los niveles de plaquetas por debajo de 100.000. Y pues obviamente evitar los anticoagulantes. Existen múltiples pruebas que se pueden realizar para ver exactamente qué factor de coagulación le hace falta a nuestro paciente. Desafortunadamente estas pruebas no están disponibles en todas las unidades hospitalarias. Entonces, ¿qué es lo que nos evaluamos? Pues hemoglobina, tiempos de coagulación y plaquetas, ¿no?, que es lo que tenemos la mayoría a la mano. Pero es importante saber que existen otras pruebas que se llaman pruebas de tromboelastografía o tromboelastometría, en la cual se analiza la sangre como si la metiéramos a un gasómetro, pero lo que hace es evaluar la capacidad que tiene de formar un coágulo. Y esto nos puede hablar de que el paciente está con estados hipocoagulantes o hipercoagulantes, y nos puede determinar qué es lo que le hace falta. Entonces, esta lo que hace es que nos va a dar esta forma, ¿no?, en la cual vamos a evaluar los ángulos del coágulo y el tiempo de formación de la misma. Y hay ciertos patrones en los cuales nosotros podemos ver que está anormal, ¿no? Y dependiendo de las pruebas de la tromboelastometría podemos determinar qué es lo que le hace falta a nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, se fijan aquí correlación en una tomografía con una lesión pues pequeña, que sí es importante, pero que tiene un estudio
tromboelastograma relativamente normal. Sin embargo, vemos cómo progresa esta lesión, el paciente hace coagulopatía y la lesión hemorrágica intracraneal pues aumenta, ¿no? Y aquí podemos ver cómo se relaciona con el nivel de hemoglobina, con el nivel de plaquetas y con los niveles de lactato, ¿no? Entonces es muy importante por lo menos saber que existen estas pruebas y que se pueden realizar en unidades de tercer nivel. Entonces, ¿cuándo vamos a transfundir a un paciente? Es muy conocido, y esto todos lo sabemos, que se recomienda así estrictamente. Dicen, un paciente neurocrítico, hemoglobina arriba de 10 y hematocrito mayor del 30%. Esto no es del todo cierto. El hecho de transfundir a un paciente nos puede dar reacciones tanto alérgicas y aumentar el riesgo de infecciones intrahospitalarias, entre estos principalmente la neumonía. Entonces, el valor de hemoglobina necesario en pacientes críticos es de 8. Los estudios han demostrado que aunque la transfusión aumenta la capacidad de transporte de oxígeno al aumentar la concentración de hemoglobina, no siempre se logra aumentar la utilización de oxígeno. O sea, por más que nosotros le pongamos elementos formes eritrocitos, esto no significa que el cerebro va a tener capacidad de utilizar el oxígeno. Entonces, el transfundir a estos pacientes puede ser deleterio. El panel del Consenso Multidisciplinario de Sociedades Neurocríticos recomienda una concentración de hemoglobina de 8 a 10 gramos. Aquí también es muy importante individualizar. Si tengo un paciente que tiene hemoglobina de 7,5, pero es un paciente que tiene hiperlactatemia, que está hemodinámicamente inestable, que tiene una lesión hemorrágica importante, este paciente se podría beneficiar de que yo aumente sus niveles de hemoglobina, ¿no? Entonces siempre correlacionar y no casarnos con un valor así. Ya tiene 8, ya sí lo dejo. Siempre correlacionar con la clínica del paciente. Pero tampoco decir a fuerzas tienen que tener 10, o sea, tampoco es una regla, ¿sale? Y bueno, esta es la última diapositiva. Esta, como comentábamos al inicio de la charla, el manejo del cuidado crítico no es una área, sino una actitud, ¿sale? Entonces existen 10 creencias falsas. Solo el neurointensivista debe profundizar su preparación en cuidados neurológicos. Esto es falso, ya que todos aquellos que vemos pacientes de este tipo estamos obligados a tener conocimiento en el cuidado de los pacientes. No se puede hacer un examen clínico adecuado del paciente neurocrítico. Como ya vimos, pacientes que aunque estén bajo sedación y ventilación mecánica, hay ciertas cosas que podemos evaluar de forma intencional y que nos van a hablar de daño importante a nivel del sistema nervioso, como por ejemplo, pues los reflejos primarios del tallo encefálico. O sea, podemos evaluar muchas cosas. Ya no deberíamos monitorizar la PIC en las lesiones cerebrales traumáticas. Esto pues también es falso. Hay quien dice, mi paciente tiene trauma de cráneo, seguro tiene hipertensión intracraneana. Pero si tú no estás midiendo la presión intracraneana, no puedes aseverar eso. Puedes sospecharlo, pero entonces el monitoreo de la PIC sí disminuye, o sea, favorece el pronóstico de los pacientes. Si tienes un catéter de PIC invasivo y tienes un neurocirujano que lo coloque, o tú tienes el adiestramiento para hacerlo, coloca tu catéter de PIC. Si no tienes tu Doppler transcraneal y tienes tu vaina del nervio óptico. O sea, no hay como, ya no se vale decir es que no tengo con qué monitorizar. El umbral para tratar la hipertensión intracraneal es un valor de PIC de 20 a 22. Esto hasta cierto punto también es falso. ¿Por qué? Porque podemos tener pacientes que tengan una PIC menor de 20, sin embargo tienen pérdida de algo que se llama compliance cerebral. Que esto quiere decir que dependiendo de la rigidez del cráneo y de, esto es como muy individual, hay quienes tienen un umbral mayor a la presión intracraneana y tienen mayor tolerancia. Esto, por ejemplo, por grupo etario. Los abuelitos, como todos sabemos, tienen pérdida del volumen cerebral, entonces tienen atrofia. Tienen un hematoma y sí hacen edema cerebral, pero tienen mayor espacio para lesiones ocupativas, entonces es más difícil que un paciente de esta edad haga hipertensión endocraneana, a diferencia de un paciente joven de 18 años que tiene el volumen cerebral intacto, tiene un hematoma epidural y seguramente va a ser hipertensión endocraneana. Entonces considerar eso y no casarnos tampoco con un nivel de PIC de 20. Se tiene la falsa creencia de que la ketamina incrementa la presión intracraneana y su uso debe evitarse. Ciertamente, sí en muchos estudios se evaluó el uso de ketamina como un agente inductor de la sedación y se veía que aumentaba la PIC. Sin embargo, hay muchos estudios que se han hecho actualmente en el cual la ketamina no tiene efecto sobre la presión intracraneana, incluso es benéfica para tratar la misma. Entonces, como todos sabemos, la medicina cambia con el paso del tiempo y es un medicamento que es muy útil en el tratamiento también del estado epiléptico suprarrefractario.
La terapia triple H debe instaurarse en pacientes con hemorragia subaracnoidea. Antes también las personas que veían ese tipo de pacientes decían que el paciente tenía que estar hipertenso, tenía que estar hemodiluido y tenía que tener una hemoglobina de 10. Entonces esto también se ha visto que es perjudicial para estos pacientes. La terapia triple H actualmente ya no debe de estar indicada. Los niveles de PAM, como ya vimos previamente, deben ser individualizados, así como la normovolemia y evitar la hemodilución por la coagulopatía. El otro punto es, no hay necesidad de controlar la temperatura después del paro cardíaco. La hipotermia terapéutica es ampliamente discutida, hay grupos pro hipotermia, hay grupos contra hipotermia. La verdad es que de las pocas o quizá la única indicación de la hipotermia terapéutica es en el síndrome por reanimación, en el cual se ha visto que sí hay cierto nivel de evidencia y mejora en la recuperación de los pacientes, siempre y cuando se haga de forma controlada y en el posparo inmediato, y esto en pacientes con síndrome por reanimación prolongada. La hipoglucemia es dañina para el cerebro, la hiperglucemia no. Como ya vimos en los estudios que presentamos previamente, tanto la hipo como la hiperglucemia son malas para nuestros pacientes. En la ACV isquémica, la revascularización debe realizarse en las primeras 3 horas. Eso es falso. Vamos a ver, al final de mes va a haber una charla de enfermedad vascular cerebral y vamos a ver que las nuevas pautas para la revascularización en EBC son de 3 hasta 4.5 horas con tratamiento trombolítico y hasta 6 horas con tratamiento endovascular. ¿Sale? Entonces, estas pautas han cambiado y actualmente con los estudios de perfusión incluso se puede emplear esta hora en pacientes muy seleccionados. ¿Hay un nivel óptimo de presión arterial en la hemorragia intracerebral? La verdad es que no hay un beneficio adicional para la reducción de la presión arterial en un rango de 110 a 139 en comparación con los objetivos de 140 a 179. Entonces esto también es lo que habíamos comentado previamente, no casarnos con un nivel estricto de signos vitales. Todo esto se tiene que adecuar siempre a nuestro paciente. ¿Cuál es el objetivo de yo tener a mi paciente hipertenso? ¿Por qué quiero yo bajar la presión arterial? Y si la presión arterial media que yo quiero lograr va a ser suficiente para mantener la presión de perfusión cerebral. Esa es la verdadera pregunta importante al momento de determinar la tensión arterial de nuestro paciente. Y bueno, las conclusiones de esta charla, pues identificación temprana de problemas a resolver. Muchas veces ya ha pasado, hay pacientes que tienen hematoma epidural, pero dicen que eso no es una urgencia porque es un viejito. Pues eso es completamente falso. Toda lesión intracraneal debe evacuarse. Monitoreo estricto multimodal individualizado, ya vimos, optimizarlo, lo que tengamos a la mano y lo que sepamos usar también. Siempre un manejo agresivo del edema cerebral y de la hipertensión intracraneana, ya que si no actuamos de forma temprana, esto se puede hacer refractario y las secuelas de nuestros pacientes pues son muy importantes. Y con todo esto que hablamos, con las medidas generales de neuroprotección, pues la idea es prevenir la isquemia cerebral tardía en todos nuestros pacientes y pues lograr que tengan un mayor pronóstico funcional. Y pues eso es todo. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Doctora, ¿y si tiene entonces o comienza con plaquetopenia, qué podemos hacer? Sí, todos los pacientes, es por eso que debemos de monitorizarlos. Si tenemos un paciente con una lesión hemorrágica que aumenta de tamaño y tenemos plaquetas por debajo de 170, es indicación de transfundir plaquetas. Si tenemos un paciente con una lesión que es hemorrágica pero no ha aumentado de tamaño, pero nuestro paciente baja las plaquetas a menos de 100, también es indicación de iniciar terapia con plaquetas, ¿no? Las plaquetas es tal vez más importante incluso que la hemoglobina, por todo lo que comentamos, ¿no? Porque las plaquetas que existen, a pesar de que tenga un nivel normal, están disfuncionales, es decir, no se adhieren de forma adecuada y por eso aumenta la cantidad de los hematomas intracraneales. Entonces, sí, vigilar la extensión de la hemorragia y si debajo de 100 en cualquier paciente neurocrítico es indicación de transfundir plaquetas. Y el uso, por ejemplo, también del manitol. Sí, la terapia hiperosmolar, bueno, en esta charla no me acuerdo por qué no lo comenté, pero sí, la terapia osmolar puede ser de 2, ¿no? Con manejo de solución hipertónica o manejo de manitol. Si tenemos un paciente que tiene un cuadro clínico de herniación, es decir, tiene una midriasis unilateral o incluso puede ser bilateral,
y tenemos evidencia de que el paciente se está herniando, es indicación el aplicar un bolo de manitol de 0.5 a 1 gramo por kilo en un lapso de 30 minutos y podemos dividir la dosis cada 8 horas o dependiendo, ¿no? Las terapias hiperosmolares, tanto el manitol como la solución salina hipertónica, son terapias puente. Es decir, es como la hiperventilación. Yo lo estoy aplicando, pero mi paciente requiere otra cosa, requiere una craniotomía descompresiva, requiere un drenaje del hematoma, requiere alguna otra cosa, ¿no? Porque definitivamente no es un tratamiento de un síntoma, que en este caso es el edema cerebral, pero no estamos tratando la causa desencadenante del edema, pero sí están indicadas. Cosas a considerar en el manitol te va a causar una deshidratación cerebral aguda y a nivel tubular puede causar daño, ¿no? Entonces, sí se recomienda que el paciente no tenga lesión renal aguda y esté hemodinámicamente inestable. Y si no lo está, si dices tú crees que el riesgo-beneficio, el paciente se está herniando, tomar en cuenta que ese paciente puede hacer lesión renal aguda, ¿no? En todo caso, que también el manitol se asocia un poquito a coagulopatía, pero como les digo, riesgo-beneficio. Yo que prefiero en mi práctica adherir a la solución salina hipertónica, pero también la solución salina hipertónica tarda de 15 a 30 minutos en hacer efecto, a diferencia del manitol que tarda de 5 a 15 minutos. Entonces el manitol es como más rápido, pero tiene mayores efectos deleterios, sobre todo en la hemodinamia. ¿Y cómo haríamos esa solución hipertónica? La solución hipertónica, esa puede ser al 3, al 7 o al 21%. Dependiendo, hay como una fórmula muy clásica que te dice que por cada 1000 mililitros tienes que tener 533 miliequivalentes de sodio. La forma en la que yo la hago, que es muy práctica y que no requiere matemáticas, es 12 ámpulas de sodio hipertónico al 17.7% aforadas en 1 litro de solución salina, y con eso tú obtienes una solución al 3%. Hay que recordar que en México solamente tenemos suero salino hipertónico de 17.7%, que equivale a 30 miliequivalentes de sodio. Hay literatura que comenta suero salino hipertónico al 3%, pero desafortunadamente en México no está disponible. Sí, es una solución que tenemos nosotros que preparar, ¿no? O sea, el aforar el suero salino hipertónico al 17.7% en una solución salina 0.9%. Y de esta la dosis es de 1 a 2 mililitros por kilo de peso. Si yo ya preparé mi solución hipertónica, mi paciente pesa 70 kilos, yo le paso en 10 minutos 150 mililitros, ¿no? Por decir algo. O sea, eso también va a depender de qué es lo que yo quiero lograr y qué tan rápido, pero puede ser una dosis de 1 a 2 por kilo. Y la solución al 7% la podemos preparar 18 ámpulas de suero salino hipertónico al 17.7, aforadas en 250 mililitros de solución salina. Es una solución más hipertónica. ¿Qué vamos a cuidar en estos pacientes con los niveles de sodio? El objetivo es llevar un sodio de 150. Cuando tenemos un sodio de 155, es indicación de ya no pasar más cantidad de suero salino hipertónico, porque podemos elevar los niveles de sodio muy rápido y eso puede condicionar un mayor edema cerebral. Entonces siempre cuidar los niveles de sodio, vigilar la función renal, y si es válido, los dos tienen evidencia y los dos son útiles, tanto el manitol como el suero salino hipertónico. El uso de diurético no tiene efecto a nivel neuronal. O sea, hay muchas cosas que se pueden utilizar, que se siguen utilizando, pero el uso de diurético no tiene evidencia en el manejo del edema cerebral, no está recomendado por los efectos deleterios que puede tener de hipovolemia, y no lo recomiendo. Al menos no hay un artículo o no hay un metaanálisis que apoye el hecho de usar diurético. El uso de esteroide, como por ejemplo la dexametasona, es muy sabido que mucha gente lo utiliza también, es uso y exclusivamente del edema cerebral citotóxico causado por tumores intracraneales. Yo tengo un paciente que tiene el antecedente de tener un meningioma, tiene un glioblastoma multiforme de alto grado, viene porque tiene edema cerebral. Ese paciente se puede beneficiar del manejo del edema cerebral con esteroide. Fuera de eso, no hay ninguna otra indicación de esteroide. Y en cuanto a las medidas, lo que comentaba el doctor Barrera, citicolina, somacina, etcétera, ninguno de estos medicamentos tiene evidencia. Incluso hay estudios que prescriben su indicación. La guía de stroke del 2018
la tiene como un nivel 1A de no utilizarse. Entonces el uso de este tipo de medicamentos es meramente pues por la tranquilidad del médico, tal vez por pues no hay otra cosa que ofrecerle, pero en realidad con esto no vamos a mejorar el pronóstico funcional, no vamos a mejorar, a disminuir el riesgo de las lesiones, etcétera. Entonces su uso como neuroprotectores tampoco está como muy estudiado, bueno, eso está muy estudiado y está no recomendado. Y en cuanto a otros neuroprotectores como el magnesio, pues su uso está, se puede utilizar el magnesio porque disminuye la resistencia de los vasos sanguíneos, pero finalmente tampoco mejora el pronóstico. La indicación de utilizar sulfato de magnesio como medida neuroprotectora es única y exclusivamente de la preeclampsia grave y la eclampsia, ¿no? Que ahí sí está bien demostrado que es un neuroprotector y hace que se evite el umbral de episodio convulsivo. Al igual como también pues, en pacientes con estado epiléptico refractario, ¿no? Que también puede entrar en el contexto de neuroclínico. ¿Alguna duda? La elevación también de la cabeza. Sí, la elevación de la cabecera a 30 grados, esa disminuye, más bien aumenta el retorno venoso y con eso nosotros podemos considerar que el flujo sanguíneo cerebral va a aumentar con la posición de la cabeza a 30 grados. Semifogra a 30 grados, cabeza en posición neutra. Sí, este tema es bien importante porque definitivamente nadie sabe manejar un paciente neurocrítico y eso independientemente de que yo sea intensivista también, créanme que el manejo neurocrítico es muy malo. Sí, yo tengo muchos problemas en el hospital. Yo normalmente siempre cuando tengo algún paciente neurocrítico recurro a la doctora, así que en algún momento alguna duda que hay, porque en ocasiones les juro que yo dudo de si lo estoy haciendo bien. Cuando yo llegué todos los pacientes neurocríticos tenían PIP de 0, porque los médicos pensaban que el paciente no debía de tener PIP. Entonces hacían alteraciones pulmonares muy importantes, disminuían la saturación, el FIO2 estaba al 100%. Todos los pacientes tienen cerebrolicina, citicolina, sulfato de magnesio a dosis muy altas, furosemide, dexametasona. Los neurocirujanos son utilizan mucho dexametasona y furosemide para cualquier tipo de edema cerebral, ¿sí? Y eso no existe ninguna evidencia, como dice la doctora, incluso en la guía de trauma de cráneo también menciona que no se deben de utilizar. Aquí el problema es, como lo hemos comentado en todos los módulos, que no existe una actualización. Si yo aprendí eso hace 30 años, yo lo sigo haciendo y me vale lo que me vengan a decir. Hace rato comentó la doctora algo bien importante, que es que si el paciente tiene un hematoma epidural, aunque sea viejito, es una urgencia y se tiene que operar. A mí me pasó hace unas semanas, el neurocirujano del hospital se enojó porque yo en mi nota puse que era una urgencia y que el pronóstico de mi paciente iba a ser malo por el retraso en el tratamiento neuroquirúrgico. El doctor se enojó y me habló por teléfono para agredirme porque ¿por qué yo había puesto eso en mi nota? Le dije, pues porque es lo que yo pienso, güey. Tú lo operas y pues es tu bronca, ¿no? O sea, ya tú lo operaste, pues ya lo que hiciste es tu bronca. Pero él lo programó para 24 horas después a una paciente que tenía 80 años con disminución del estado de alerta, la cual se tuvo que intubar inmediatamente que llegó y obviamente pues, la paciente falleció. Ajá. Pero se casan con la idea de que hay que programarlo, lo pasamos, usted es viejito, pues no hay ningún problema. Pues no es cierto. Todo es una urgencia. Pero hay programas para los pacientes jóvenes mañana. Sí, porque aguanta, ¿no? Entonces, aquí el objetivo de esto es que ustedes cambien la manera en la que piensan y que vean que las cosas como las hacemos normalmente están mal. ¿Sí? Siempre les he dicho, cuando alguien nos demanda, sí es porque el paciente ya está muy en contra, pero la mayoría de las veces porque tenemos la culpa nosotros. O sea, el que el médico es la víctima, a mí no me parece. Si vemos indicaciones de pacientes neurocríticos, les aseguro que son todo lo contrario a lo que acaban de ver ahorita. Todo lo contrario. ¿Y cómo quedan los pacientes? Con un daño muy severo, ¿no? Entonces, sí es importante ahorita que la doctora comentó lo del diurético. Ese es cierto, todos los pacientes llegan y neurocirugía les pone furosemide 40 miligramos cada 8 horas. Y yo llego y se lo quito y llegan y otra vez se lo ponen. Entonces es una batalla constante. Entonces, si ustedes ahora que tienen la base, indiquen lo que deben de ser, y si alguien les dice que no, ustedes ya tienen la forma de demostrar que no es cierto lo que dicen. Y nada más para terminar, hace poco estaba con los doctores de la terapia intensiva en la que yo trabajo,
y dijimos que iba a ser el Congreso de Terapia Intensiva. Y la respuesta de todos fue, sí, vamos a ir, pero yo ya no entro a las pláticas. Yo nada más voy para que me den la constancia para la recertificación, porque no inventes, me dan un montón, siempre dicen lo mismo, me da mucha flojera las pláticas, me da mucha flojera entrar. Pues por eso estamos como estamos, porque lo que van no es a capacitarse, solamente van por un papel. Le dije a un médico del ACLS, y dijo, no, yo lo hice hace 12 años, no, 8 años, no sé, no tiene caso que lo vuelva a hacer, ya me lo sé. O sea, es más importante según ellos su experiencia y su práctica. Pero en este tema sí es muy importante que se haga lo que se tiene que hacer, ¿no? También comentó algo, el tiopental. Todos los pacientes en la terapia intensiva en la que yo estoy, independientemente de la patología, se sedan con tiopental. Y yo les he dicho 1000 veces que no, todos los pacientes terminan con traqueostomía en la terapia intensiva. Tengo un paciente que hizo edema agudo pulmonar, que normalmente les resuelve el edema y se extuban, el paciente tiene 7 días y ya tiene traqueostomía. Entonces dense cuenta de cómo están haciendo las cosas. El tiopental tiene indicaciones precisas. Entonces traten de cambiar un poquito, los que están en urgencias traten de cambiar la situación, porque incluso los médicos de urgencias lo siguen haciendo. Yo platiqué con un residente del general de aquí y platicábamos de esto, y yo le decía, oye, pero no hacen clases, no ven los temas, no analizan artículos. Sí, pero los doctores dicen que las cosas se hacen como ellos están acostumbrados a hacerlas. Entonces se niegan a cambiarlo, ¿no? O sea, esas son palabras de un presidente de aquí del general. Entonces imagínense, si ustedes o alguno llegáramos a requerir una terapia intensiva neurológica, ¿ustedes creen que alguien nos va a dar el manejo adecuado acá? No, es la verdad. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé si quieran preguntarle algo más. Bueno, es que alguna vez una residente de urgencias me dijo que el uso del manitol sí se podía hacer, pero si ya teníamos prácticamente el quirófano listo, porque teníamos hasta cierto tiempo para poder aplicar el manitol y después entrar a cirugía, pero nunca lo encontré en algún artículo. Sí, es que lo que comentan los artículos no te lo dicen así textual al paciente, sino que te dicen que es una terapia puente. Ciertamente el efecto del manitol no te dura más de 1 hora, o sea, te causa un efecto rápido porque causa un cambio esmolar a nivel de los astros de las neuronas en general, y lo que hace es que sí disminuye el edema cerebral. Entonces puede ser que tengas un paciente que tiene una hernia oncal, que es lo que diagnosticamos ya clínicamente, ¿no? La anisocoria es tan evidente que dices que este paciente está herniado. Entonces, si lo dejo así, se va a morir, ¿no? Se va a herniar y va a tener un daño neurológico pues permanente. Entonces, lo que haces es que puedes administrar una terapia osmolar como el manitol, teniendo en cuenta que ese paciente ya va a tener manejo neuroquirúrgico. No quiere decir que si no tienes quirófano, no se lo pongas. Quiere decir que aunque se lo pongas, si el paciente no se opere, es probablemente que solo le estés dando unas horas más de tiempo, ¿no? Pero sí, definitivamente es una terapia puente, y si tienes un paciente herniado, se lo pones, ¿no? Porque es la forma en la que tú vas a poder limitar la lesión. Bueno, en mi caso, en el hospital de trabajo no hay neurocirujano. Hay ocasiones que tenemos los pacientes 3-4 días ahí. Entonces, un bolo de manitol pues nos dura muy poco, ¿no? Las dosis, sostén hasta cuánto. Pero pues el problema ahí es que vas a aumentar mucho la osmolaridad. Y aparte la hemorragia, creo Vamos que a condicionar hipernatremia. Aquí también hay otra cosa. La indicación de manitol es que dice, si tu barrera hematoencefálica está intacta, adelante. Pero todo paciente con trauma cerebral traumático tiene la barrera hematoencefálica, hay disrupción de la barrera. Entonces, el manitol puede causar algo que le llaman efecto neurológico. ¿Esto qué significa? Que puede aumentar el tamaño de las lesiones hemorrágicas intracraneales. Entonces, en este caso, yo prefiero utilizar las soluciones hipertónicas. Entonces, en el caso de este hospital, donde no cuentas con el recurso, no tienes un neurocirujano a la mano, puedes utilizar soluciones hipertónicas, siempre y cuando cuides tu sodio. El objetivo, tanto del manitol como de la solución hipertónica, es que tú cambies la tonicidad general. Entonces, tú ya tienes un sodio de 150, es lo más que le puedes ofrecer al paciente. O sea, pueden pasar 10 días, no se va a beneficiar más, porque el cambio que hiciste fue un cambio agudo en la osmolaridad para disminuir el edema. Pero tomando en cuenta que es un paciente que en determinado momento va a requerir un manejo, ya sea un drenaje de hematoma, o que bien con la pura terapia hiperosmolar mejore el edema cerebral, disminuye y el paciente empiece a recuperar, ¿no? Entonces, si van a hacer infusiones de a lo mejor varios días, sobre el manitol yo preferiría utilizar soluciones hipertónicas.
Y en el caso de pacientes que no tienen datos de hemorragia, solo pacientes con edema. Ajá, si no tiene datos de herniación, solución hipertónica. Si tienes un edema cerebral grave, que el paciente no tiene un hematoma que es secundario a otra causa, no sé, un EB6 isquémico, o que sí, un TC moderado, etcétera, que no tienes una lesión ocupante, sí se prefiere el uso de soluciones hipertónicas. También serían bolos para 20 minutos. Sí, puede ¿Cada ser en cuánto? bolo o en infusión, pero no hay diferencia, o sea, es como se acomode el médico, pero lo que se recomienda es en bolo porque causa un aumento más rápido de los un aumento más rápido de la osmolaridad. ¿Cada cuánto? Y la dosis puede ser cada 6 o cada 8 horas, dependiendo del grado del edema. Y ahí ya nos vamos al sodio. Te vas al sodio, tienes ya un sodio de 150, dices ya. O bajas la velocidad de los bolos, y si llegas a un sodio de 155, te la indicación para suspenderlas definitivamente y te vas con tu solución base, que puede ser una solución isotónica. También hay veces que dicen que la solución Harman está proscrita en pacientes con trauma de cráneo. La verdad es que no puedes utilizar una solución salina al 0.9% o una solución salina. Incluso la única indicación actual de la solución salina es el trauma de cráneo. Fuera de eso, en todo el resto de nuestros pacientes la indicación es utilizar solución Harman. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues vamos a una pausa, vamos a desayunar y ahorita continuamos con lo demás, ¿sale?